Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Después de este paréntesis de estas vacaciones tan especiales, ¿no? Para los que las hayan tenido. Para los que los hayan tenido. Bueno, vamos a saludar a la gente en general. Esto es lo que hay. Saludamos a la gente de Granada, que nos escucha desde Radio Almaina, a la gente que nos escucha por la zona de Denia, a través de Radio Mistelera. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Es lo que hay. Bueno, Carlos, Hombre, y a todas y todos los que nos siguen a través de Facebook, que también, bueno, pues todavía no se dedican a burlarse de nosotros, que sería lo habitual en las redes sociales, por lo feos que somos. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está también para la gente que quiera vernos. peor lo serás tú. Ya estamos. Ya está Pablo Braira con Dame un duro de amor. Va. Vale. Que bueno, que sí, que nos verán en vídeo en YouTube y en Facebook a la vez, en directo, a las 9 de la mañana, pero que no esperen que concuerde con la radio porque yo no sé, porque ponen que este vídeo comenzará a las 9 y después comienza a las 9:05, los otros a las 9:04. No son puntuales, esta gente no es nada. Ahora, atentos a censurarte una canción están. En cualquier Hombre, momento, ¿qué me vas a contar que yo no sepa en, sobre esas cosas? en cualquier momento De los contenidos, de la censura de contenidos, por supuesto, derechos de autor, sí. Bueno, dicho lo cual, saludada la gente, presentado nuestro programa, arrancamos con un tema que ha sido actualidad este fin de semana, aunque mucha gente nos ha pillado, pues eso, pintando la mona, o comiéndose la mona, mejor dicho, que pintándola. Y ha sido el hecho del racismo que una vez más ha aparecido en el fútbol. Una vez más, y esta vez con un resultado que a mí no me ha gustado del todo. El partido Valencia-Cádiz o Cádiz-Valencia, hubo unos insultos, o concretamente a un jugador, me vais a perdonar que yo no recuerde los nombres, si tú lo sabes. Mokhtar Diakhaby, jugador francés de origen africano que juega en el Valencia, que es lo de menos que juegue en el Valencia, da igual en qué equipo juegue, y no queremos hablar de fútbol, yo por lo menos, yo quiero hablar de racismo, que es lo que a mí me Pues interesa, mucho más que el fútbol. de eso hoy vamos a hablar, de racismo, y especialmente del racismo en el fútbol, que parece ser que tiene barra libre la gente para allí, no solo insultos racistas, sino machistas y de todo tipo. Se puede lanzar desde la grada en total anonimato. No muy anónimos, porque a veces se ve a la gente, pero que si no pasa nada. En el campo de fútbol le puedes insultar a la madre, al padre, a la familia de cualquier jugador, a la del árbitro, sin ningún problema. Pero no nos trae aquí eso. Decía que no me había gustado, Carlos, si quieres empezamos por ahí, porque el Valencia se retiró a los vestuarios después del insulto racista a su jugador, pero volvió a jugar. Y yo creo que hubiera sido un éxito y hubiera tenido mucha más trascendencia el hecho de que no volvieran a salir al campo de fútbol, porque para perder el partido de la manera que lo perdieron, ya lo tenían perdido. Es decir, que Hombre, iban 1-1, iban 1-1, pero bueno, se veía venir. En el fondo, perder por perder hubiera sido mucho más digno haber perdido el partido por un hecho de dignidad y decir, ahora no salimos ni de coña. Bueno, contado la noticia puntual, tú querías hablar más del fondo de la cuestión de racismo claro, y si quieres claro, nos cogemos porque a ese clavo vamos a ver. ardiendo, pero nos cogemos a él. Vale. Cuando... Bueno, vamos a ver, es que, claro, para quedarse en la narración de los hechos, para eso está la prensa deportiva, porque, claro, esto ocurre en un partido de primera división, ocurre en una época en donde está de moda decir que se está contra el racismo, que los organismos internacionales que dirigen el deporte mundial utilizan como eslogan el juego limpio, que tiene un valor añadido educativo para los jóvenes y que sobre esa base y que tiene una proyección mundial el deporte del fútbol, pues
eh, es necesario que el comportamiento de jugadores y participantes en las competiciones oficiales sea edificante, e indudablemente el racismo no lo es. Entre otras cosas porque hoy día, afortunadamente, existe un mercado internacionalizado de jugadores que hace que en prácticamente todas las grandes competiciones oficiales en todo el mundo haya una mezcla importante de jugadores con procedencias no solo étnicas, incluso culturales o religiosas distintas, y resulta bastante poco compatible mantener esa apariencia, esa imagen edificante en el plano público con la pervivencia del racismo. Pero, y aquí es donde yo quería entrar, pues lo que vimos el pasado domingo en el estadio del Cádiz, que por cierto se sigue llamando Ramón de Carranza, Cielo. personaje absolutamente indigno desde el punto de vista de la memoria histórica y respecto del cual, o de cuyo nombre, el alcalde rojo progre Kichi trató de modificarlo haciendo una consulta a la población de Cádiz en general, que acabó siendo troleada de mala manera por los sectores más afines a Vox, pero también tirando con tirón popular respecto del resto de gente que esto de que cambies nombres de calles y si esto se llama General Mola, porque se va a cambiar si toda la vida se llama General Mola, o que cambies el nombre de un estadio, parece que le estuvieras mentando a la madre. Y entonces, bueno, se propusieron nombres tan curiosos como el de Francisco Franco, el de Queipo de Llano, en el colmo de los colmos de la ofensa a las víctimas de la represión franquista en la guerra civil, en Andalucía y Extremadura principalmente, es decir, Sí, un asesino sanguinario donde los haya, el sí. general Queipo de Llano, de especialmente triste recuerdo en la propia Andalucía y Extremadura, decía, y nombres de semejante calibre que provocaron que al final haya seguido manteniéndose el nombre de Ramón de Carranza. Y me parecía bien empezar por este tema del Ramón de Carranza Mm. para ilustrar un poco qué significa el fútbol en España y qué ha movido históricamente el fútbol en España, a diferencia de en otros países del mundo. O por lo menos de nuestro entorno, ¿no? Porque en España el fútbol ha estado asociado siempre, siempre, siempre a empresarios de pocos escrúpulos, Sí, arribistas y gente muy conectada con el poder. Lo estuvo antes de que llegara la dictadura de Franco, antes de que llegara don Santiago Bernabéu, y al calor del régimen se hiciera una especie de equipo de grandes estrellas precisamente para tratar de dignificar públicamente la imagen internacional de la España franquista, un equipo hecho a golpe de talonario de la época, y representa evidentemente el anhelo de, ya sabemos, la España aquella de pan, fútbol y toros, el anhelo de tantas y tantos millones de españoles cuyos jóvenes cachorros pues tenían la oportunidad de salir de la pobreza si te fichaba el Real Madrid o el Barcelona o el Valencia, un equipo de estos, por otra parte de, bueno, pues conciliar los sueños de grandeza de aquellos que vivían en realidad en la miseria, tantos millones de españoles en aquellos tiempos de posguerra, ¿no? Ese estigma es un estigma que acompañó a la práctica del fútbol y al mundo que rodea el fútbol, tanto en el plano organizativo, es decir, de clubs, como de prensa, de poder mediático, ya entrada la democracia. Recordemos que el personaje más influyente de los medios de comunicación en la época de la transición era un señor que era periodista deportivo y se llamaba José María García. sí. Era su figura y lo que él decía y lo que conciliaba en las noches de transistor, en aquellos programas de los años 80, vamos a recordar, y finales de los 70, era mucho más importante lo que dijera Butanito
que, como se le conocía, que lo que dijera cualquier otro periodista medianamente sesudo, ni desde Televisión Española, pongamos el caso del señor José Luis Balbín, como desde el periódico El País, pongamos el caso, bueno, pues todos los gerifaltes del grupo Prisa, ¿no? La figura de Iñaki Gabilondo, por ejemplo, cobra una importancia mediática por encima del bien y el mal mucho tiempo después. Es decir, en aquella época nadie hacía sombra a la influencia de José María García. Y yo todavía recuerdo, además, es que recuerdo haber hablado contigo una semana antes del referéndum de la OTAN en el año 1986. Recuerdo haberlo hablado contigo en los estudios de Radio Clara, tú tal vez no te acuerdes, en la calle Hospital, si no recuerdo mal, que Hospital estaba Garrigues, Garrigues. Garrigues, perdón, Garrigues. Garrigues, si había dicho Hospital era Garrigues, en Garrigues, eh, y cuando tú me decías, ¿tú crees que al final va a salir? Y yo decía, no creo. Bueno, pues yo todavía recuerdo un día antes, la noche antes de aquel referéndum, apareciendo José María García en la única televisión que había en España, que era Televisión Española, porque entonces no había todavía televisiones privadas, ni tenían la cuota de influencia y de mercado que tienen ahora, y decir aquello tan absolutamente dramático, ¿no? Vamos a ver, los españoles tendremos que decidir qué queremos ser, europeos o africanos, ¿no? Como si eso fuera un insulto, ¿no? El ser africano, ¿no? En un momento que había una cierta indefinición y que, recordemos, Felipe González había llegado al poder en el año 82 con aquel eslogan de OTAN de entrada no. Entonces, al que se había acogido. Es decir, que tenemos la memoria muy corta para recordar de dónde venimos en los estamentos del fútbol, en qué se mueve alrededor del mundo del fútbol y, bueno, pues que tiene unas características especialmente conservadoras en el peor sentido de la palabra en el caso de España. Bueno, alguien dirá, macho, pero te has remontado a los años 80, me estás hablando de la guerra civil, me estás hablando de la posguerra, de Franco, hombre, estamos en 2021 y los tiempos han cambiado y ahora, pues, a ver, a fin de cuentas se ha liberalizado el mercado después de aquella famosa ley Bosman, porque la Unión Europea obligó a que el proteccionismo que existía con los jugadores nacionales, con los mercados nacionales, se abriera y por tanto se pudieran fichar a jugadores extranjeros y ello ha provocado un incesante intercambio de jugadores procedentes de todas las latitudes y hoy en España pues juegan muchos jugadores latinoamericanos, juegan muchos jugadores africanos o europeos pero de origen africano, por tanto ya no estamos en aquel periodo de tiempo. Bueno, no estamos en aquel periodo de tiempo. Los insultos racistas son muy significativos y muy conocidos, no solamente por aquellos jugadores que siendo estrellas mundiales han tenido que parar el juego en algún momento como consecuencia de los insultos de la grada. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de un jugador muy polémico llamado Balotelli, italiano, y estoy hablando de la década pasada, del 2000 al 2010. Mm. Estoy recordando al mismísimo Samuel Eto'o, camerunés insigne delantero centro del Barcelona, Mm. aquel que decía corro como un negro para vivir como un blanco. Pues parece que hoy día ya no basta con correr como un negro para vivir como un blanco. Que se lo pregunten a Mokhtar Diakhaby, el defensa central del Valencia, en el partido contra el Cádiz del pasado fin de semana. Resulta muy significativo y muy hipócrita comprobar cómo, pese a que muchos dicen que el Valencia no tenía que haber vuelto a salir a jugar, sin embargo, la reacción del propio árbitro, que a fin de cuentas es el que está dirigiendo como en un juicio la contienda, Mm. es la de primero sacarle tarjeta amarilla a Diacabí cuando el hombre se rebota en mitad del campo contra el jugador que al parecer le profiere
esos insultos de negro de mierda, mm. que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que lo escuchamos dentro de un campo de fútbol proferido por otro compañero de la práctica deportiva, más allá de los insultos que proceden de la grada y a los que tristemente estamos tan acostumbrados, ¿no? Aunque es verdad que hay tímidas sanciones, cada vez, eso sí, con más frecuencia, a aquellas hinchadas o en aquellos campos o aquellos clubes donde esos insultos se profieren desde la grada. Pero hemos pasado de la época del todo vale desde la grada a la época de como haya gritos de este tipo, pues te multo y a la siguiente te cierro el campo. Y ha habido ejemplos, por ejemplo, se me está ocurriendo en Italia, la Lazio, que es un equipo de Roma, el segundo equipo de Roma, trufado de organizaciones neonazis o neofascistas entre su hinchada, que ya tuvo varios partidos de suspensión y el campo cerrado durante bastante tiempo en la competición liguera de aquel país, como consecuencia de la reiteración en este tipo de prácticas por sus hinchas. Pero recordemos, por ejemplo, también aquel... no recuerdo ahora el nombre de aquel seguidor de la Real Sociedad que fue acuchillado por supuestos seguidores del Frente Atlético en Madrid, fuera del campo, pero que ya en la asignación del campo había habido otro acuchillado anterior, también en enfrentamientos con la Real Sociedad, precisamente como consecuencia de su procedencia vasca, ¿no? Y equiparando la Real Sociedad a un equipo abertzale por parte de sectores absolutamente ultras, en este caso del Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, ejemplos en donde la intolerancia llevada al fútbol y de alguna manera encubierta o con connivencia de las direcciones de los clubes de fútbol en España, ha habido muchos a lo largo de los últimos años y a lo largo de las últimas décadas, diría. Pero qué casualidad que justamente ahora, cuando se supone que mayor énfasis, tanto mediático como organizativo, se pone en denunciar el racismo en el fútbol, se produce una incidencia como la del partido del pasado domingo con este jugador del Valencia, que es resuelta ¿cómo? Es resuelta sobre el argumento de que, primero, el árbitro a quien sanciona es al agredido y le saca una tarjeta amarilla. Segundo, el Valencia se retira al vestuario y en el vestuario dicen desde el Valencia que el árbitro baja y les advierte que o vuelven al campo o van a ser sancionados. No solo con la pérdida del partido, sino también probablemente con la pérdida de puntos en la clasificación. Lo que supuestamente provocaría que sea el propio jugador el que les diga a sus compañeros, no, o sea, salid, porque yo lo que no quiero tampoco es causaros un problema a vosotros. Claro, ¿qué va a decir el jugador? Que de pronto ve que todos los demás compañeros te dicen, mira, hemos venido contigo, pero es que nos van a machacar a todos. Ante una situación así y ante un shock emocional como el que se ve que se produce en el campo y que, según cuentan todos los testigos, continúa en el vestuario, y ante esa amenaza, claro, la Federación de Árbitros se ha apresurado a decir que el árbitro no bajó en ningún momento al vestuario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se lo inventó el Valencia? El Valencia se ha inventado, el jugador se ha inventado que le llamaron negro de mierda, ¿Y por para de qué? pronto al minuto 30 del partido ponerse como un loco a tratar de matar al otro, porque evidentemente a Ello Gordo le ha dicho, si no un jugador así, que lleva 3 o 4 años, que no es ningún novato, no se pega un rebote como el que se pegó. El Por árbitro dice tanto, que el equipo arbitral no oyó nada ni, y lo pone en el acta y que no oyó para sí, nada. pero que no llene nada es una cosa, y que bajara al vestuario del Valencia él o algún delegado de la Liga de Fútbol Profesional a advertirle al Valencia que si no volvían al campo iban a ser sancionados. Esto es algo que el Valencia dice que sí se produjo. Me refiero cuando digo el Valencia, me estoy refiriendo a la organización deportiva que en nombre del Valencia Club de Fútbol se encontraba en el vestuario en ese momento, que no solo son los jugadores y no solo es el árbitro, el entrenador, es también el equipo técnico, es también el delegado de campo del Valencia, o el delegado del equipo que depende de la dirección del Valencia, es decir, que hay más gente
en torno a la expedición del Valencia cuando juega, o de cualquier otro equipo, ¿no? Cuando juega en un campo que no es el suyo. Por tanto, este es un primer punto que tendría que aclararse. Pero lo que a mí me importa es el nivel de hipocresía absoluto que se produce, primero, por parte de una relación que yo considero que está pasando desapercibida, y es la del árbitro, respecto a cuál es el protocolo a proceder, a llevar a cabo por parte de quien es la autoridad competente en una competición deportiva, que es nadie por encima del árbitro. Mm. Está pasando desapercibida porque donde se está poniendo el dedo en la llaga es en que no hay pruebas y que hay que respetar la presunción de inocencia. Es decir, los jugadores dicen lo que dicen, no ha salido ningún jugador del Valencia, porque el Valencia se lo ha prohibido, a confirmar que estuviera cerca cuando se producen los insultos, a confirmar que los insultos se produjeron. ¿Por qué no ha salido ninguno? El Cádiz, por otra parte, ha hecho lo mismo y ha prohibido a Juan Cala, que es como se llama el jugador que supuestamente habría proferido estos insultos. También les ha prohibido a todos hacer declaraciones, incluido creo que hoy, martes, se espera una rueda de prensa en donde Juan Cala contará lo que tenga que contar, aunque ya se ha adelantado por dónde van a ir los tiros, que es, no hay pruebas y hay que respetar el principio de presunción de inocencia, porque aquí casualidad. No hay ninguna cámara, y mira que hay cámaras en un partido de fútbol hoy Mm. día, no hay ninguna cámara que haya registrado el incidente, no hay ninguna cámara, ningún micrófono que haya registrado el incidente. Pero hay jugadores alrededor. ¿Por qué los jugadores alrededor? ¿Por qué no hay una comisión de investigación inmediata? Pero inmediata, no dentro de una semana, cuando todo el mundo haya tenido tiempo de armar sus defensas, inventar sus versiones para cubrirse. Claro, bajo ese argumento, yo entiendo que hay que respetar, y este es el key de la cuestión, hay que respetar el principio de presunción de inocencia, porque si no, quien vaya perdiendo puede fingir insultos de este tipo para suspender el partido, y entonces la liamos. Pero claro, las redes sociales han tardado 5 segundos, 3, 2, 1, en poner en evidencia la desigualdad de trato que se produce cuando se trata de ofensas racistas en un partido a cuando son otro tipo de ofensas. Inmediatamente han recordado el caso de la hinchada del Rayo Vallecano con los bucaneros, la afición seguramente más criminalizada por parte de la policía de toda España, porque rompe completamente con el arquetipo de hinchada fiel de un club de fútbol en este país, cuando gritaron al jugador, que hoy creo que juega en el Albacete, Zuzulia, Mm. que era un nazi, el jugador ucraniano, a que inmediatamente el árbitro paró el partido. Es verdad que los cánticos venían desde la grada y los gritos de reprobación venían desde la grada, y por tanto ahí no había discusión en que se estaban produciendo, pero paró inmediatamente el partido, el Rayo Vallecano se suspendió, el Rayo Vallecano fue sancionado, fue sancionado además duramente, en definitiva el público se limitó a decir lo que era una verdad como un templo, que Zuzulia era un nazi. No porque sea ucraniano, sino porque en Ucrania había participado activamente con las milicias paramilitares nazis de aquel país. Entonces, me recuerda mucho al caso de Matisyahu en el Rototom, el Mm. cantante israelí, que no se le criticaba ni se le boicoteaba por ser israelí, sino por haber colaborado activamente con los grupos sionistas más beligerantes y más extremistas y más genocidas de Israel. Entonces, no es porque seas, no es porque seas ucraniano, no es porque seas israelí, es por tu actuación personal. Por lo que hay una repulsa del público. Bueno, pues no hubo tantos miramientos con el Rayo Vallecano cuando esto se produjo como los que está viendo ahora con el caso del racismo, y esto es lo que evidencia, en mi opinión, que existe una evidente resistencia por parte de los organismos federativos, de los clubes profesionales, como es la Liga de Fútbol Profesional, que es quien organiza la competición de la liga, por parte incluso, teniendo en cuenta que la Federación de Fútbol Española de Fútbol depende directamente del Ministerio de Educación por las federaciones deportivas, salvo cuando de cuando en cuando algún presidente de gobierno
crea un ministerio específicamente de deportes, pero generalmente está vinculado con el Ministerio de Educación, el deporte, aunque tenga una dirección general aparte. Bueno, pues todos estos estamentos oficiales habían tenido una ocasión de oro en demostrar efectivamente su beligerancia contra el racismo y que, como sospechamos tantos y tantos y tantos, en estas cuestiones que están relacionadas con los deportes y los espectáculos de masas, todo este paripé que se hace constantemente de no el racismo, no el racismo, no el racismo, no son más que campañas de marketing, de blanqueamiento de negocios, muchas veces turbios, por ejemplo, la celebración del Mundial de Fútbol en el año 2022 en un estado tan represivo como el de Qatar, en la República Arábiga, y que obedecen, como digo, a puras campañas de blanqueamiento de negocios dudosos, como son los negocios que surgen en relación o alrededor del fútbol, ¿no? Mm. No es la primera vez que se producen circunstancias, insultos de este tipo dentro de un partido. Cuando esto sucede, nadie da el primer paso para decir, sí, yo lo he oído, sí, yo ratifico lo que cuenta el agredido, el árbitro se hace el loco sistemáticamente, yo no he oído nada y nadie se quiere manchar las manos. Y bueno, va a tener que llegar un momento en el que, yo no sé, pero los jugadores negros ya qué tienen que hacer para dejar de ser constantemente menospreciados y ofendidos tanto por públicos como por jugadores rivales en los campos de prácticamente toda Europa. Es decir, estos no son incidentes aislados, estos son incidentes constantes. Se producen constantemente. Un domingo sí, prácticamente otro también. Yo no digo que se produzcan en la Liga Española todos los domingos, pero cuando no es en España, pues es en Grecia, cuando no es en Turquía, cuando no es en Alemania, cuando no es en Austria, cuando no es, o sea, vamos a, cuando no es en Francia, es decir, constantemente. Entonces, y no es nuevo, es decir, no es nuevo. Las campañas de publicidad institucionales del mundo del fútbol me parece que están muy bien, pueden servir para concienciar, pero no hay mayor ejemplo disuasorio que efectivamente actuar con rapidez y con contundencia cuando se detectan este tipo de circunstancias, que es justo todo lo contrario de lo que hemos visto este fin de semana en el partido del Valencia y el Cádiz. Entonces, concluimos con este tema. ¿Cómo concluyes? Claro, si dices que hoy mismo hay ruedas de prensa, me imagino que se dirán alguna cosa nueva, pero ¿qué conclusión definitiva sacamos y sacamos? Que no va a pasar absolutamente nada. Mm. Chicos buenos, estas cosas no se hacen, no se dicen, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada porque el Valencia no va a querer ir más lejos, porque alguien le dirá, hoy por ti, mañana por mí, mejor te callas, no hagamos más sangre con este tema, porque no hay pruebas supuestamente, porque no se quieren buscar. Entonces, como no hay pruebas de vídeo y no hay pruebas De de, audio. de audio, supuestamente todo quedaría reducido a versiones de testigos en donde indudablemente, porque esto funciona muy en plan corporativo y en plan muy fuente ovejuna, los jugadores de Valencia que estuvieran cerca, pues seguramente en el caso de que el Valencia se decidiera a tirar para adelante con este asunto, prestarían un testimonio a favor de que efectivamente ellos también oyeron esos insultos, mientras que los jugadores del Cádiz dirían todo lo contrario y por tanto desde el punto de vista de llevar a cabo una sanción, un juicio o algo por el estilo, sería prácticamente imposible porque no tendría posibilidad de prosperar la palabra del uno contra la palabra del otro, lo cual es altamente sangrante. A mí me parece que en todas las cosas esto demuestra las carencias en la tecnología que tanto se aplica para según qué cosas. Yo puedo comprender que no vas a ponerle un micrófono de audio Jugador. a cada jugador, claro, pero sí puedo entender que igual que se obligó a los policías de medio mundo a llevar cámaras personales instaladas justamente para poder saber en qué había consistido la actuación de esos policías y esas cámaras muchas veces cuando no se hace trampas y no se inutilizan, qué casualidad que se estropeó en el momento que se produjo la detención que acabó con el fallecimiento del detenido y estas cosas pues han servido como fuente de pruebas importantes, pues hombre, digo yo que con la cantidad de nanotecnología que se aplica en el mundo del fútbol actualmente en pleno siglo XXI, digo yo que alguna clase de dispositivo
de imagen o de vídeo que pudiera llevar instalado el propio árbitro, como mínimo eso, podría permitir evitar que pudieran repetirse incidentes como estos, que queden por falta de pruebas diluidos como un azucarillo, en donde el escándalo se convierte simplemente en una cuestión de pura apariencia, de puro marketing. Ay, qué mal está eso de los insultos racistas, pero que se pueden seguir llevando a cabo porque no existe impunidad. Y mientras tanto, la imagen absolutamente lamentable de el agredido sancionado en el banquillo sin poder jugar, adulterando el partido que se estaba jugando, porque el resto de la plantilla evidentemente ha sufrido un shock, ha parado el ritmo del encuentro y acaba perdiendo el encuentro, con lo cual se adulteró completamente un partido que en ningún caso se tenía que haber reanudado, y así tendría que haberlo considerado el árbitro, en lugar de, sea él directamente o sea por mediación de la Federación Española de Fútbol, coaccionando al Valencia para que volviera a salir al campo a jugar. Ese tipo de actuación, que yo creo que es absolutamente contraria a lo que deberían ser los protocolos normales de actuación en situaciones como esta, son las que permiten comprobar que todavía nos queda muy mucho para desterrar el racismo de los espectáculos de masas y de las competiciones deportivas. Si esto puede llegar a ocurrir de manera impune en una competición tan organizada, tan profesionalizada y tan controlada como es el fútbol de alta competición, ya no quiero contar lo que sucede, como hemos visto en la NBA, como hemos visto en otros deportes, también profesionalizados. Pues imaginemos lo que puede suceder en el deporte base, en el deporte amateur, donde decir, el negro de mierda ese me lo marcas de cerca, es de lo más normal, lo más cotidiano, cuando no son los propios familiares del equipo rival que se pasan insultando y amenazando al negro de mierda, o al sudaca de mierda, o al moro de mierda, en una dinámica que naturaliza el racismo, hace cotidiano el racismo, al que luego se le quita importancia, porque al final lo que importa es quién gana. Y esto, hombre, no se utiliza porque seamos racistas. Esto se utiliza porque, total, también le llamo gordo, flaco, qué malo eres, paquete, anda que, y mira lo que se le decía. Mira lo que se le decía a Piqué, con que si su hijo no era de Shakira, que era de Guacaso, que era un jugador negro que jugaba en el Español, es decir, insultando a Shakira por su mero hecho de ser mujer, insultando a Piqué como poco hombre y por tanto de una manera totalmente machista, insultando a su vez gravemente bajo el arquetipo sexual del jugador africano, supuestamente muy bien dotado, ¿no? Es decir, bueno, esto es el pan nuestro, sigue siendo tristemente el pan nuestro de cada día en el fútbol, y son cosas que son por las que realmente, lejos de la propaganda constante, lejos de las patrañas constantes de la prensa deportiva que tanto tiempo tienen los telediarios y tanto tiempo ocupan las televisiones acerca de qué buenos somos todos y qué buenas intenciones y qué mal está lo del racismo, demuestra que realmente esto no es así y está muy lejos de serlo. Y demuestra que seguramente el fútbol representa, como gran negocio y como gran consumidor de recursos económicos, mediáticos, sociales, culturales y de todo tipo en la sociedad española, pues demuestra que es pues seguramente la representación de lo más casposo o de una parte de la mayor caspa de esta sociedad, ¿no? Así que no nos vengan contando milongas con que el fútbol está en contra del racismo, porque en la práctica no hace absolutamente nada en serio para acabar de verdad con el racismo en los campos de fútbol. Muy bien, pues aquí para la gente que escucha Radio Clara vamos a poner una canción, ¿te parece? Claro que sí. Y para la gente que nos está viendo en vídeo y ya también para la gente que sigue en la radio, seguimos con otro tema también de actualidad que titulas Encuestas y cocinas. Me imagino que te refieres a la última encuesta del señor, bueno, del CIS, el señor Tezanos, en la que sitúa en un empate muy reñido los resultados de las elecciones en Madrid. Qué desgracia que tenemos que, bueno,
perdón por la palabra, quizá no sea para tanto, pero otra vez, una vez más, unas elecciones, en este caso de carácter autonómico, pues ocupan la actualidad nacional en la política. Pero vamos a ello. Pues ¿Qué sí, quieres contar tú de esas encuestas? pues yo quería contar que estuve una vez en el restaurante de Carlos Arguiñano, que hace una cocina rica, 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 y que yo le estuve preguntando, oiga, ¿y usted, esto de las cocinas, no ha pensado nunca pasarse al mundo de las encuestas? Porque mire, yo es que ahora acabo de ver cómo desde hace una semana venía viendo las encuestas que publicaba El Mundo, que publicó una, si no recuerdo mal, el sábado o el viernes, a las que rápidamente hicieron eco otros medios de comunicación. Vengo viendo otras encuestas que han publicado otros medios, digamos, de la derecha, y a mí me decía que Vox sube y que Podemos no solamente se había estabilizado y que no solamente no subía, sino que bajaba. Y de pronto aparece la encuesta del señor Tezanos en el CIS y me dice todo lo contrario. Entonces, a saber, oiga, ¿quién está detrás de los fogones en las encuestas? Como para que al mismo tiempo unas digan una cosa y la otra diga justo la contraria. En todo, ¿Quién está cocinando qué? en cualquier caso, Carlos, tendremos que admitir entonces que cocina todo el mundo, no solo cocina Tezanos. Ahí vamos, ahí Ah, vamos. Por eso ahí, hablaba de cocinas en plural. vale. Eso es, de encuestas en plural y cocinas en plural. Porque, vamos a ver, esto ya se ha convertido, es otro circo más. Antes hemos hablado del circo futbolístico, con la pena y la tristeza que se juega con las ilusiones de mucha gente, empezando por los propios deportistas, y que sean unos privilegiados, lo que tú quieras, pero son personas. Y de la misma manera en la arena política, pues se nos toma por idiotas. Es decir, las encuestas han perdido todo valor ya realmente, pero hace mucho tiempo que la han perdido. No debería ser así. Deberían ofrecer unas garantías, si no de acierto 100%, pero unas garantías estadísticas suficientes para que los resultados reales después, salvo que sucedieran hechos que modificaran sustancialmente el sesgo de la opinión pública, pues permitieran acercarse razonablemente a esos resultados finales y tener una, pues, información pública mínimamente veraz de la intención de voto que se tenga por parte de los ciudadanos. Eso es lo que ocurre con las encuestas electorales en este país, Pero no desde hace años. ¿a quién culpamos de eso? A los encuestadores? ¿A que unas encuestas? Siempre se ha dicho que las encuestas de Tezanos, del CSI, son mucho mejores, de más calidad, porque tienen Una muestra mayor, una sí, que muestra las mayor. privadas. Eso quería Una decir. muestra mayor que las privadas y por tanto tienen más capacidad estadística de acierto. Sí, Eso es, eso eso se ha es. dicho, Mm. pero también depende del sesgo con el que tú haces las preguntas, el sesgo de la muestra de población que eliges, es decir, cómo está proporcionalmente representado. Claro, si yo cojo el teléfono y me empiezo a llamar solamente a la gente que vive en Madrid Capital y resulta que solamente estoy llamando a Madrid Norte, pues seguramente voy a tener unos resultados distintos que si estoy llamando a Madrid Sur, donde está Vallecas, donde está qué sé yo, Orcasitas, donde está Embajadores, donde está Legazpi, donde está Usera, donde hay mucha más presencia de migrantes, con posibilidades en algunos casos de votar, en otros no, o donde simplemente el estado de la opinión pública es distinto que el de La Moraleja o el de Somosaguas o el de Arturo Soria, por poner ejemplos de zonas de Madrid, ¿no? Para que nos entendamos, Madrid capital, digo. Y si me voy a municipios fuera de la gran ciudad de Madrid, que todo lo consume, pues bueno, claro, no es lo mismo irme a pedir el recuento en Villalba que en Leganés o en Parla. Mm. ¿Por qué? Pues porque en uno vive un tipo de población, digamos, más adinerada o con una posición económica más holgada, en donde pues, los cambios y los radicalismos no le gustan y como la peste, porque ya tiene una posición consolidada, incluso no siendo necesariamente ni franquistas, ni extrema derecha, ni nada por el estilo,
Y en cambio hay otras zonas pues, mucho más perjudicadas, mucho más volubles desde el punto de vista de paro, desde el punto de vista de hacinamiento, desde el punto de vista de falta de servicios sociales, etcétera, etcétera, que puede sentirse más resentida contra quien esté en ese momento en el gobierno municipal autonómico, ¿no? Bueno, Mm, eh, por tanto, hombre, forma de teledirigir las encuestas siempre hay, ujú. siempre hay. Hay quien dice No es que hay quien trucan dice los resultados, es mm, que tú diriges los resultados hay quien dice, antes de Carlos, hacerlo. sobre eso que vas a decir, que estás diciendo ya, que las encuestas sobre las elecciones se han convertido más, que en una previsión o previsión, Sí, sí, una prospección. Es una más que una prospección de voto prospección. teledirigida. Es una prospección de voto teledirigida y no debería ser así. Es más una opinión, una dirección de la opinión, una Claro, creación de opinión. claro, claro, claro. Yo genero estados de opinión Sí, pública sobre la base de darte información falsa o sí, teledirigida que te hace creer que los resultados, si te crees el resultado de esa encuesta, porque te lo publica el medio que tú consumes, por ejemplo, El Mundo, que luego es reduplicado por 80.000 medios, digamos, afines ideológicamente distintos, con lo cual no lo leen solo los que leen El Mundo, que son muchos, sino los que leen otros medios también, que permite dar cobertura a tertulias televisivas, a tertulias radiofónicas, amplificando la mentira. No estoy diciendo con esto que necesariamente la encuesta del Mundo sea mentira. Lo que digo es que las encuestas hoy día se teledirigen. sí. Todas las encuestas se teledirigen. Tal vez la que menos voy a pensar que fuera así, porque no son iniciativas privadas, sino que es una iniciativa, un organismo público, el CIS, sea la de Tezanos. Pero con todo y con eso, luego además vienen las cuestiones de cocinar la encuesta, que consiste, por eso lo de las cocinas, no solo en teledirigir el resultado antes de lanzar la encuesta, digamos, orillando, o mejor dicho, arrimando un poco la ascua a la sardina que a mí me interesa que salga, sino además después introduciendo una serie de factores de corrección a los resultados en bruto que has obtenido, Mm, que son muy discutibles, muy delicados. A ver, los factores de corrección forman parte de la ciencia estadística desde siempre. sí. Y cuando alguien ha pedido una cosa tan tonta como, por ejemplo, que te tasen el valor de tu casa, y viene un perito tasador a tasarte la casa, introduce una serie de valores de corrección en función de una serie de parámetros. Eso no está del todo definido, porque dentro de esos factores de corrección hay un margen de discrecionalidad que el perito puede subir o bajar. Por eso, nunca dos tasaciones dan el mismo resultado. Mm. Estoy poniendo el ejemplo de la vivienda porque es un ejemplo que mucha gente habrá tenido a lo largo de su vida la experiencia de haberlo vivido. Pues esto es un poco igual. Es decir, hay una serie de factores de corrección con un margen de aplicación para quien interpreta los resultados en bruto obtenidos en las encuestas telefónicas o las que se hagan, y esto permite, sobre todo cuando los márgenes están muy ajustados, dar unos resultados más en un sentido o más en otro. Es Por decir, eso yo lo del permite empate, subjetividad del encuestador o de la empresa. Es hombre, decir, o de quien en un momento dado está supervisando o encargando la sí, encuesta, claro. claro. Entonces, esto se aplica sin duda en el igual, solo que probablemente con orientaciones distintas, a la encuesta del Mundo que a la encuesta del CIS de Tezanos. También en la encuesta del CIS de Tezanos, muy probablemente. Sí. Pero claro, es que cuando hay resultados muy pegados, muy, muy empatados, ese margen de discrecionalidad para dar unos resultados finales en un sentido o en otro desequilibra mucho la balanza para generar ese estado de opinión, que en realidad es un estado de opinión como mínimo discutible y basado, orientado, constituido sobre la base de una información que no es veraz, a ver, que no es así. Oiga, dígamelo muy claro, ¿cómo que van a empatar los dos bloques 68-68? Eso no se lo cree Tezano ni loco. O sea, no es posible que eso sea así. Es decir, no es posible por muchas razones.
Bueno, pero Primero, las encuestas también te pueden decir que, Carlos, que hablan más que nada de tendencias, de que de aproximaciones, no tienen que ser 100% ciertas, aunque a Tezanos, recuerdo la última que hizo sobre las elecciones catalanas y en las televisiones lo alababan en las tertulias porque la había que clavado casi, ¿no? Y tanta fama y no es más una fama. cuestión tanto de que, no es una cuestión tanto de que lo clave o no lo clave, Mm, y esto es un poco mi motivo de queja con las cocinas, ¿no? De las sí. encuestas. Mm, No es tanto una cuestión de que sea, vamos a ver, tengo la bola mágica y adivine, porque vamos a ver, es una encuesta hecha a principios de abril, en Semana Santa, donde, por ejemplo, la situación de la pandemia, 3 de cada 4 dicen que es, vamos, que es decisoria en su voto. Es decir, la situación de la pandemia, los que están de acuerdo con una posición, los que están de acuerdo con la otra, y eso, en cambio, puede cambiar de aquí al 4 de mayo, porque queda un mes, y sí. puede cambiar. La situación de la pandemia puede cambiar y el signo del voto puede cambiar. Entonces, no se le puede pedir a una encuesta de esas características ahora que acierte a un mepista. Eso es imposible. Y más con una situación tan voluble, tan cambiante como la que hay. Hay factores absolutamente discordantes sobre esta mayoría que rápidamente todas las televisiones sobre la encuesta del CIS se han apresurado a establecer en forma de imágenes del bloque de la izquierda 68, el bloque un momento, ¿cómo es el bloque de la izquierda? ¿Qué bloque de la izquierda? No está diciendo Gabilondo que ni de coña va a pactar nada con Pablo Iglesias. Es que eso no se lo cree nadie. Oiga, pues mire usted, estamos en plena campaña electoral. Si no se lo cree nadie, alguien tendría que decirle al señor Gabilondo, oiga, diga la verdad, ¿va a pactar o no va a pactar? Y si Mm. no va a pactar, entonces, y sigue insistiendo con que no va a pactar, entonces, ¿de dónde sale el bloque de los 68 de la izquierda? Si no es posible el bloque de los 68 de la izquierda, de ninguna de las maneras, sin que pacten Gabilondo e Iglesias en Madrid los resultados postelectorales. Por eso digo que, hombre, no se le puede pedir a las encuestas que acierte, y menos a un mespista. Pero lo que sí que resulta poco creíble es ese empate a 68 que supuestamente arrojarían los resultados. Sí, claro, ahí está, es que son todos. Que a mí lo que me induce a pensar es simplemente, y es la única forma en la que se puede interpretar estas predicciones de la encuesta del CIS, bueno, pues qué partido hay y que no está nada claro nada. Ahora resulta que se está poniendo en cuestión incluso si Vox va a poder llegar a entrar a formar parte de la Asamblea de Madrid, cuando hasta hace nada Vox estaba supuestamente amenazando a Más Madrid como tercera fuerza política. Mm. Ya resulta que está quinta y a punto y al borde de desaparición en una semana, pero ¿qué ha pasado? Es decir, esto no puede ser, o sea, no puede ser, y esto es la prueba evidente de que hay un sesgo orientado, claro, para generar un estado de opinión falso, no puede ser que en una semana se den resultados tan absolutamente discordantes como lo que se estaban dando. Es decir, no se puede decir en una semana una cosa y la contraria. No puede ser que en una semana, donde no ha pasado realmente nada relevante, vamos a ver, vaya a pasar Vox de poder ser tercera fuerza en la Asamblea de Madrid y esa era la tendencia, y además no de la última semana, de las 2 últimas semanas, a estar jugándose el tipo por sobrevivir dentro de la Asamblea de Madrid como quinta fuerza política, que Ciudadanos haya desaparecido cuando antes estaba mal, pero no desaparecía, y era un actor con el que había que contar para cualquier alianza posible, en lugar de este supuesto y muy simbólico empate entre a 68, entre un supuesto bloque y el otro supuesto bloque, todo eso de una manera es imposible. Esto, claro, quiero decir, es que ya cansa, ¿no? Mi opinión, ya cansa Mm. el que estén un poco tomándonos por tontos. Es decir, aquí alguien está mintiendo muy abiertamente. Bueno, pues no le vamos a dar muchas vueltas porque hemos dicho dos cosas, bueno, has dicho dos cosas. Estamos a un mes de las elecciones. Es muy sospechosa un empate, sobre todo en estas circunstancias, pero también se dicen algunos y algunas que la señora Ayuso le está comiendo mucho terreno por su política, por su, bueno,
su campaña, sus propuestas a Vox, que se está llevando muchos votantes de Vox al terreno del Partido Popular, es decir, que se está volviendo a recuperar la derechona del Partido Popular en Madrid con la gestión de la señora Ayuso. Dicen algunos en descargo de, podríamos decir, de ese bajón. Es verdad, es verdad. Sí. Es verdad, y es un modelo, claro, por eso estas elecciones, aunque sean madrileñas, pero se juegan en clave evidentemente nacional, Mm, porque ¿qué modelo ese de Partido Popular se va a seguir después de estas elecciones? ¿El modelo Díaz Ayuso puramente ultra radical sí. o el modelo supuestamente y tibiamente apuntado por Pablo Casado cuando quiso hacer lo mismo que Díaz Ayuso en la política nacional y le salió el tiro por la culata con los peores resultados de la historia del Partido Popular y tuvo que volverse a un aparente tímido centro? Es Sí, decir, esto tiene consecuencias internas directas en el Partido Popular sin ninguna duda. Otra cosa distinta es si realmente a Ayuso le va a salir bien la jugada si fagocita por completo a Vox en Madrid, lo cual a mí me parece altamente porque dudoso, a la vez a la que vez puede salirle mal, ¿eh? Puede salirle mal la jugada claro, y quedarse sin gobierno, ¿eh? es decir, Aunque gane. si le quita demasiados votos, puede no entrar y los necesita para la mayoría absoluta. Puede no entrar vos si le O quita no, tantos o no, o votantes. no, y sacar, están a uno, ¿no? Claro, 69 la mayoría, o sea, está a uno de sacarse ella sola los 69. Es decir, yo creo que hay mucho partido por jugar, es la única sí, sí. conclusión que se puede sacar de todas estas, digamos, resultados poco creíbles de las encuestas. Hay mucho partido que jugar todavía. Es verdad que se juega en clave nacional. El propio Gabilondo, yo no me puedo imaginar a Gabilondo no pactando con Iglesias en la Asamblea de Madrid, Bueno, permitiendo que gobernara Ayuso, cuando al mismo tiempo Sánchez sí está gobernando con Podemos en el gobierno del Estado, ¿no? son No me puedo imaginar estas cosas y me parece que son algunas de las, digamos, incógnitas y algunas de las variables esenciales o decisivas que se tienen que resolver de aquí a un mes. estos son cantos de Gabilondo, ¿qué vas a hacer? Gabilondo, son cantos de Gabilondo para pillar a los de Ciudadanos que no van a votar a Ciudadanos y que tampoco quieren votar al Partido Popular. Es decir, Ya yo se lo va a creer con la para publicidad. pescar en terreno de Hay, Ciudadanos. hay, hay, sí, es una interpretación, pero me parece que es una interpretación un poco chusca, teniendo en cuenta que, o sea, un poco débil, teniendo en cuenta que Ayuso también está haciendo una captación tremenda y el Partido Popular, incluso con listas de altos cargos de ciudadanos en distintos municipios de la Comunidad de Madrid para traérselos y hacer que se presenten con ellos en listas pequeñas y o que les den su apoyo a cambio, pues ya sabemos después, de prebendas, de carguitos, etcétera, etcétera. Por tanto, Gabilondo, ni que tuviera Gabilondo garantizado con eso que se vaya a granjear las simpatías del voto de Ciudadanos. Pues Bueno. me da que es una estrategia muy poco creíble, muy poco eficaz. Bueno, pero también lo que dice de Ayuso también es difícil. Pillar votos en caladeros de Vox y a la vez en los de Ciudadanos. Es decir, soplar y sorber a la vez no suele funcionar. Entonces, Hay última... tendrá Hay, que ser muy espabilada la señora Ayuso para pillar en los dos caladeros, es decir, de Ciudadanos y de Vox. No es fácil. bueno, pero vamos a ver, lo de que PP pescando en Ciudadanos no me lo invento yo, o sea, No, no, ya no, lo ya hemos sé que no te lo visto inventas, pero de manera constante, o sea, y con Egea lanzadísimo, estoy diciendo que tiene listas, han aparecido listados de cientos de cargos públicos de Ciudadanos. sí. Entonces, no estamos hablando de, o sea, que saben con nombre y apellidos, teléfonos, a quién llamar, a quién tocar, a quién no tocar, etcétera, etcétera. Eso está claro que lo están haciendo. Mientras tanto, pues el señor Gabilondo que siga con su buen rollismo tratando de ver si pesca algo en el terreno de Ciudadanos con declaraciones tan absolutamente no solventes como la de que no pactará con este Pablo Iglesias, ¿no? Por último, queda también otra derivada más, perdón, otra incógnita más de aquí a mayo, que es cómo va a reaccionar Vox, porque Vox no se puede permitir perder Madrid y no entrar a la Asamblea de Madrid. Por tanto, es muy previsible que Vox va a recrudecer muchísimo la batalla
buscando enfrentamientos directos en los caladeros de Podemos. Es decir, para buscar con la De estrategia de la Podemos, confrontación de Caladeros de Podemos, Podemos. sí, 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 claro, A claro. ver, a Es ver, decir, utilizando una estrategia que es la... brevemente por el tiempo, pero explica eso. Sí, Vox en sí, los sí, Caladeros de Podemos. pues está clarísimo. Es decir, la estrategia de la provocación y la estrategia de la victimización, que ya han hecho acudiendo a hacer visitas sorpresa para provocar que los vecinos respondan de manera airada a la presencia de miembros de Vox. Ya lo han hecho en Euskadi, ya lo han hecho en Cataluña, lo hicieron en Murcia y lo van a volver a hacer en Madrid seguro para quedar como las víctimas y presentar como absolutamente intolerantes a aquellos que apoyan principalmente a Podemos, ¿no? Esto, vamos a ver, es la última que le queda a Vox para presentarse como mártires y salvadores de las esencias de la ultraderecha, forzando esa representación teatral en la que ellos han demostrado ya que saben hacerlo. Es decir, Ortega Smith paseándose por aquí y por allá, lo hizo en su día Inés Arrimadas con Ciudadanos y Albert Rivera, y es una técnica pues, que dosificada le ha dado buenos resultados hasta la fecha a Vox. Veremos si de todas maneras la centrifugadora de Díaz Ayuso hace que esos esfuerzos de provocación resulten ineficaces en esta cita electoral, a diferencia de lo que ha sucedido en citas electorales anteriores donde ese efecto centrifugadora no existía y que por tanto al final, por mucho que numerito que monten de provocación y de victimización o autovictimización, no le funciona, pero es una reacción que está por verse cómo y con qué intensidad y con qué efectos se va a producir, que también tiene que desvelarse como incógnita de aquí al próximo día 4 de mayo, ¿no? O sea que en eso estamos para que vayáis poniendo las pilas de lo que nos espera de aquí el día 4 de mayo, que tenemos que hablar de esto más veces para nuestra desgracia, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy porque se nos acabó el tiempo, así que Así es. nos oímos la semana que viene si no pasa nada, que vaya todo bien y que haya mucha salud, ¿vale? Muy bien, pues salud a todas, salud a todos y hasta la semana que viene. Muy bien, Carlos, de la radio ya nos hemos ido. Y de aquí nos vamos a ir porque De la radio nos hemos ido y del Caralibro también, ¿no? Nos vamos a ir ya, porque, bueno, llevamos del tostón una semana más y como he dicho, lo que nos queda, porque se presenta la cosita entretenida en Madrid. En fin, si no fuera tan grave en realidad lo que está pasando con todo, pues nos reiríamos más, pero es que encima sí, esto que es, no deja de ser un circo teatral y de se va a representación. utilizar, desgraciadamente, si que, según has dicho tú antes en la encuesta, una de las preocupaciones más grandes de los ciudadanos es la pandemia y sus resultados. Es decir, cómo lo están utilizando Gestionando. y cómo la están gestionando, se va a utilizar en campaña y eso no es bueno. No, no, ya se está utilizando. Es Pero decir, la campaña, se va a recrudecer. cada vez que oyes hablar a Díaz Ayuso, parece que Díaz Ayuso estuviera compitiendo por la presidencia del gobierno con Pedro Sánchez. Ella no menciona, más que a Pablo Iglesias un poco, a Gabilondo ni lo menciona. Mm. A la compañera de Más Madrid tampoco. Es decir, ella solo menciona a Pedro Sánchez todo el tiempo y que Madrid es víctima de las mañas y las estratagemas del Estado a través de Pedro Sánchez y el sanchismo. Entonces, es lo que tiene en la boca todo el tiempo. Ella lo ha planteado en términos de yo soy la alternativa al modelo del sanchismo. Y es una apuesta que en mi opinión le va a salir bien. Le va a salir muy bien, de hecho. De hecho, ya le está saliendo muy bien. Que le va a dar suficiente como para ganar. Mejor dicho, para conformar gobierno, no para ganar, para conformar gobierno autonómico, pues está por verse. Claro, en eso estamos. Pero que, a ver, no hay una oposición. Sí, la posición de Más Madrid hasta cierto punto, la posición de Gabilondo sigue siendo inexistente. Si es un hombre que no es para esto, no es para esto, Mm. claramente. O sea, pretende hacer
bueno, pues sí, claro, con la inversión que el Partido Socialista puede hacer en propaganda y lo asentado que está en cuanto a cuadros y en las instituciones, en la Comunidad de Madrid, la Federación Socialista Madrileña, pues evidentemente tiene un peso específico por sí mismo, pero es un peso específico que con eso no le vale para absolutamente nada. Y Mm. menos cuando estamos hablando de épocas de ciclón, de épocas de mucha inestabilidad en la opinión pública, como en los que estamos viviendo, ¿no? Mm. Y bueno, pues yo no sé, o sea, si finalmente Yo- tanto decir que el efecto Iglesias había apagado y luego llega el CIS de Tezanos y dice que no, que a ver, por lo menos 10 saca, pues mira, pues si 10 saca o 12 incluso que puede llegar, pues entre 10 y 12 los márgenes son tan pequeños que pueden hacer desnivelarse las cosas hacia un lado o hacia otro. En fin, recordemos que el gobierno autonómico de Madrid lleva en poder del Partido Popular. Yo creo que con el de Castilla y León, incluso yo me atrevería a decir que, a lo mejor el de Galicia no sabría decir que fue antes o no, pero llevan en el poder, el Partido Popular de Madrid lleva en el poder en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas? 3 décadas por lo menos, ¿no? con el Llevará. paréntesis. No, no, no. Yo creo que tres o cuatro, ¿eh? Sí, 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 sí. 3 o 4. Sí, Estamos hablando de una barbaridad de tiempo. sí. Generaciones y generaciones y generaciones de madrileños y Mm, madrileñas han crecido con un solo modelo de gestión de lo público, que es el modelo de gestión del Partido Popular, además en su sector o con el sesgo más ultraliberal posible. sí. Es decir, de De la desmantelamiento esperanza absoluto y constante de de lo público, ¿no? sí, sí. Entonces, y es normal, y está interiorizado, y está naturalizado, y el sálvese quien pueda, y el que pueda chupar que chupe, ¿no? O sea, ese es el modelo, ¿no? Entonces, claro, revertir esa inercia, pues para mí sería un milagro y me parece altamente improbable que se pueda conseguir con un personaje como el señor Ángel Gabilondo, que me parece que no solamente que no tenga carisma personal, es que además está Es un po instalado desde siempre en una tibieza que por muy buenas maneras y muy educado y muchos buenos réditos que le pueda dar para una cierta parte de la población, como digo, en tiempos de crisis como en los que estamos, pues resulta muy poco probable que esté ayudado por las circunstancias, ¿no? Y si, claro, si es él el que tiene que dar el vuelco, pues vámonos. Por mucho que esté por ahí Iglesias ahí como mosca cojonera, rondando, que Mónica García en Más Madrid, pues haga o Errejón, hagan declaraciones medianamente más poniendo más el dedo en la llaga de las cosas, ¿no? Es decir, pero no tienen ni la implantación, ni el peso, de la estructura. ni la estructura, ni el asentamiento Sí, de décadas, de familias que tiene la Federación Socialista sí, Madrileña, ¿no? sí. Entonces, claro, sin contar con el Partido Socialista Madrileño, es muy difícil que la, entre comillas, izquierda pueda revertir una situación que está tan superatada porque yo siempre hablo de Madrid como Villa y Corte cuando quiero hablar de estas cosas. Madrid, Villa y Corte, no nos olvidemos, representa lo más rancio del poder franquista y tardofranquista que se instaló allí con el régimen de Franco y que no se ha ido nunca. Y es lo que vemos súper instalado en posiciones de privilegio en todas las estructuras del Estado que están en la Villa y Corte de Madrid, ¿no? Y Ujú. por eso es tan difícil desalojarlos del poder y menos cuando no hay unas propuestas y un liderazgo claro que pueda ilusionar a la gente en el sentido de hacerle entender que esta vez es la definitiva, ¿no? Se ha visto en elecciones anteriores, como incluso en aquellas que ganó Gabilondo con el Partido Popular en su peor momento, con Esperanza Aguirre dimitida, con sin una lideresa clara o líder claro dentro del Partido Popular madrileño, con la mitad del Partido Popular madrileño en los tribunales o en los banquillos.
y ni siquiera pudieron, o sea, ni siquiera tuvieron la capacidad de movilizar a la gente lo suficiente o aprovechar el efecto Carmena en lo que tuviera de bueno, en lo que tuviera de bueno, que lo tuvo, aunque también tuvo muchas cosas de malo, pero, o insuficientes, digamos, en particular la atención en los barrios de la gran ciudad, ¿no? Pero en la gran ciudad de Madrid, pero no fueron capaces de revertir en aquel momento ni de ilusionar, y si no lo hicieron en aquel momento en donde el Partido Popular madrileño estaba absolutamente débil, a mí me cuesta mucho trabajo creer que ahora, después de haber construido una estrategia a base de confrontación con el gobierno del Estado, el gobierno central del Estado, y a base de haberse singularizado como líder política, con una o lideresa política, con una agenda de gestión de la pandemia propia, te guste más o te guste menos, o digas qué burrada y que no se puede, cada vez que abre la boca suba el pan, pero con todo y con eso, generando un modelo propio, es una referencia, se convierte en una referencia. Patrimonializa el madrileñismo, como ha hecho tantas veces el nacionalismo español, con los símbolos. El Partido Popular sabe muy bien jugar a eso, lo han hecho toda la vida, y ahora pues lo aplican a escala local. Pero es una referencia. No hay una referencia en el lado de la izquierda, y a Pablo Iglesias no le puede dar tiempo a construir una referencia en Madrid, en clave madrileña, en tan poco tiempo, por mucho que Vallecas le quieran mucho, le dejen de querer. Es decir, no es posible. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo creer que finalmente Díaz Ayuso no consiga retener el poder. O sea, me cuesta mucho trabajo creerlo, sea con Vox o sin Vox. Bien, pues nos lo vamos a esperar. Nos queda un mes, Carlos. No sé, ya veremos a ver qué pasa. En Bueno, fin, compa, Ale, que me gusta mucho el saludo hasta más este. ver. El Seguiremos saludo. la semana que viene, seguiremos hablando del gobierno. La semana que viene seguiremos hablando del gobierno, como decía el típico. Muy bien. Ale, un abrazo. Vale, chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.